Quiero agradecer al Círculo de Arbitraje, Trataciones del Estado, CAE, por la invitación a, a esta clase, a esta tarde académica. Muy agradecido por la invitación y a la vez de poder darme este espacio para poder difundir de un tema importante como es el arbitraje de emergencia. Bueno, intentaré dar algunos alcances para, para que nuestros seguidores, los amigos que nos están visualizando y nos están siguiendo puedan entender el marco general del arbitraje de emergencia. Bueno, el arbitraje de emergencia, o qué entendemos por el arbitraje de emergencia. El arbitraje de emergencia es una figura relativamente nueva en nuestro país. Es una figura importada de los centros de arbitraje internacionales, vale decir, la Cámara de Comercio Internacional el siglo pasado desarrolló esta figura de forma provisional para poder obtener una decisión previa a lo que, eh, a lo que expidan los árbitros, previa a que se emita un laudo arbitral. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, doctor? Porque se trata o se trata de algo urgente, se trata de una urgencia de las partes, de tener una orden, de tener una decisión, una resolución. Incluso en la doctrina le llaman algunos un laudo provisional, que cautele los intereses que se puedan ver afectados en algún momento en el desarrollo del desarrollo del proceso arbitral. Entonces, doctor, ¿es una medida de emergencia? Sí, es una medida de emergencia. ¿Mm? Esta medida de emergencia o esta figura viene al Perú en el año 2017, no me equivoco, y es acogida por algunos centros de arbitraje. Pero entiéndanse que esta figura, ¿no? Es importada, por ejemplo, la Cámara de Comercio que utilizaron, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Singapur, y es acogida por algunos centros de arbitraje de nuestro país en el año 2017, como les había indicado. Y el primer centro de arbitraje que acoge esta figura es pues la Cámara de Comercio de Lima, uno de los centros más importantes, se quiere con mayor trayectoria, que incorpora en su reglamento esta figura, ¿verdad? Posteriormente, eh, incorpora la Cámara, el centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, y que en el año 2024, si no me equivoco, en enero del 2024, deja de lado esta figura. Posteriormente, otros centros de arbitraje, eh, por ejemplo, ANCHAM, incluso el OCE, recoge, este, recoge esta figura, también lo reconoce. Entonces entendemos que el arbitraje de emergencia es muy importante y es muy trascendental en el desarrollo del arbitraje. Y es muy importante tenerla en nuestro país. ¿Por qué, doctor? Porque en nuestro país, del 100%
de procesos arbitrales, casi el 90% están relacionados a contratación pública. Y ello gracias a que en el año 1998, este, a que en el año 1998 se incluye el arbitraje como medio de solución de controversias respecto a contrataciones del Estado, obviamente junto a la conciliación. Pero el arbitraje agarra mayor trascendencia o mayor relevancia, ¿no? Y se fortalece en el transcurso de las disposiciones normativas que se han ido dando. Una de ellas, la 1071, la 3225 y con la 32069, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento que fue publicado la semana pasada. Entonces, estimados amigos, estimados colegas, el arbitraje de emergencia en este año, no, el día de hoy o a la fecha, no es algo nuevo en el mundo. En el mundo se desarrolla el arbitraje de emergencia. Lo que sucede, quizá, como, como que cuando importas algo, una figura nueva del extranjero, ¿no? A un sistema jurídico como el nuestro, este, para su aceptación, para su incorporación, para que los operadores del arbitraje, para que agarre madurez, toma un tiempo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. En el Estado peruano, la justicia privada, ¿no? En algunos centros de arbitraje, ya se ha incorporado esta figura y se está utilizando, pero algunas entidades no lo aceptan porque existen oposiciones y eso ya yo les voy a comentar en el transcurso de esta ponencia. Cuando el arbitraje de emergencia ingresa a los centros de arbitraje que les he mencionado, ingresa como una figura, si se quiere, incipiente, pero sabemos que es necesario, sabemos que existe, pero esta figura, como toda figura nueva, tiene dolencias que el legislador está comenzando a regular. Por ejemplo, con la ley 32069 y su reglamento, porque entiende que es una figura importante. ¿Qué más podemos decir? Doctor, ¿y cuál es el procedimiento de un arbitraje de emergencia? Partamos de algo importante. No existe arbitraje si no existe un convenio arbitral. En el caso de un contrato con el Estado, la cláusula 21ª, si no bien recuerdo, del contrato estándar, habla de la cláusula de solución de controversia, donde donde las partes manifiestan su voluntad,
para que las controversias o las futuras controversias que surjan a partir de la ejecución de ese contrato sean, este, sean sometidas a conciliación o arbitraje. Entonces, en esa cláusula, las partes también pueden pactar en qué centro de arbitraje se va a administrar esa futura controversia. También quiero dejar claro que nadie suscribe un contrato porque cree que va a haber una controversia. Estamos hablando de algo, una futura controversia. Entonces, al interrogante que me dice, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento del arbitraje de emergencia está regulado por cada centro de arbitraje. Hoy por hoy, en el Perú, hay más de 200 centros de arbitraje. Estos centros de arbitraje están registrados en el RENACE. Para que más o menos me entiendan, ¿no? El RENACE es un registro del Ministerio de Justicia y cada centro de arbitraje puede tener una regulación distinta del arbitraje de emergencia. Cada centro de arbitraje regula, por ejemplo, el tiempo de la expedición de la decisión cautelar, la orden, los plazos, porque si no tenemos plazos bien establecidos, estaríamos entrando a una indefensión. Y el plazo más o menos promedio para que se emita una decisión cautelar, estamos hablando de 15 días, desde que se solicita se presenta la medida cautelar o la solicitud cautelar. Uno puede decir, algunos centros de arbitraje, desde el día que se notifica la decisión cautelar o al día siguiente de la decisión cautelar. Otros desde la notificación, ¿no? Recordemos en esta parte que cada centro de arbitraje es autónomo entonces en su regulación. Y esto es una buena señal, porque en el mercado arbitral peruano, ya se ha aceptado la figura y se está desarrollando, como les he indicado. Y esto me lleva a un análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene fuerza, que la normativa le enviste, ¿no? Tiene una fuerza de la norma para poder sancionar, para poder penalizar, para poderle negar al contratista solicitudes. Ante esa necesidad de poder cautelar los intereses financieros, si se quiere, del contratista, ante esa necesidad, ante esa urgencia, existe una medida de emergencia, ¿no? Que es el arbitraje de emergencia. Y para tal efecto, el contratista tiene la posibilidad de ubicar un centro de arbitraje, muchas veces, como les había indicado, se establece en el contrato, y si no lo establece, estaríamos hablando de una cláusula abierta, donde el contratista podría recurrir a cualquier centro de arbitraje, porque así lo dispone la norma, así lo dispone la norma. Y esto, doctor, pero esto se presta a muchas suspicacias, ¿no? Porque el contratista puede ir a un centro de arbitraje X
que convenga con sus intereses, ¿verdad? Para ejercer su defensa. Y el Estado quedaría en indefensión, ¿no? Y le puede generar un perjuicio al Estado. Y esta decisión de ese centro de arbitraje, a partir de una medida cautelar emitida por un árbitro de emergencia, tiene un alcance. Por ejemplo, en la actualidad, bueno, he visto el año pasado, sí, el año pasado, que se ha presentado un amparo en contra de una decisión cautelar de un árbitro de emergencia, donde la sala constitucional ingresa a estudiar la figura del árbitro de emergencia, ingresa a determinar si corresponde o no esta decisión y hasta dónde es su alcance. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Este, doctor, entonces, se puede consignar en la cláusula arbitral o la cláusula de solución de controversias que van a administrar, bueno, la institución arbitral que va a administrar la futura controversia, no solo puedo consignar la institución arbitral, sino también puedo consignar la institución arbitral que va a administrar el arbitraje de emergencia. Claro, es válido. Recordemos, y como les dije en un inicio, la cláusula arbitral es la voluntad de las partes. Llámese gobierno central, llámese gobierno regional o gobiernos locales. ¿Mm? Recordemos que en el Perú hay más de 3.000 entidades públicas el día de hoy. Y cada entidad, estimados señores, contrata bienes, servicios y ejecuta obras y contrata obras. ¿Mm? Lleva a cabo sus procedimientos de selección en los tres niveles de gobierno. Y es posible que la entidad pública, en sus procesos de selección, en las bases de los contratos, establezca el centro de arbitraje. Siempre y cuando, ¿no? Haya anuencia, ¿no? De la contraparte, del postor. Quiero que se me entienda esa parte. La norma ha dado la posibilidad de que las partes, en el artículo 288, si bien no recuerdo, del nuevo reglamento, publicado la semana pasada, del reglamento de la ley 32069, Ley General de las Contrataciones Públicas, establece que uno de los requisitos para efectos del perfeccionamiento del contrato, sabemos que se presenta, por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento, el CSI para efecto de pago, eh, entre otros documentos, ¿no? El literal E, si bien no recuerdo, establece que el contratista puede proponer una institución arbitral.
Interesante, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo así se lleva a cabo el proceso, un procedimiento de un arbitraje de emergencia? ¿Quién conduce el arbitraje de emergencia? Un árbitro, un árbitro de emergencia. Y se le llama así porque yo necesito una tutela urgente. Yo necesito, o la parte necesita, una tutela jurisdiccional urgente. No quiero que se me afecte, por ejemplo, que se me ejecute una carta fianza, una garantía de fiel cumplimiento, porque la entidad me resolvió el contrato. Y esta resolución, ¿no? Es sumamente importante tener esto en cuenta. La norma establece que para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Tiene que haberse consentido la resolución del contrato. Ah, me puedo ir al Poder Judicial, doctor. ¿Eh? O puedo también esperar, presento mi solicitud de arbitraje en este periodo de causalidad de 30 días y espero, doctor, que, que se instale el tribunal arbitral, que el tribunal arbitral esté constituido. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo vas a perder? ¿Mm? Es por eso que la decisión del árbitro de emergencia va a ser válida, porque es competente, hasta, obviamente, hasta que el tribunal arbitral, de ser el caso, se instale y decida si esta decisión fue válida o es correcta o no. Por eso, al árbitro de emergencia se le conoce como provisorio. ¿Mm? Doctor, ¿y quién designa al árbitro de emergencia? Las partes deciden, las partes pueden convenir si se quiere quién va a ser el árbitro de emergencia. Si cuando, si cuando se trata de un árbitro único, las partes demoran un periodo para poder, en muchos de los casos, no llegan a un acuerdo. En la gran mayoría, bueno, quien designa al árbitro de emergencia es el centro de arbitraje. ¿Y dónde se establece eso, doctor? En el reglamento del propio centro de arbitraje. Y este árbitro de emergencia, quien es designado residualmente por el centro de arbitraje, inmediatamente adquiere competencia con su aceptación. Y es cortísimo el tiempo, porque se trata de una figura precautoria, provisional, y la decisión no va a ser definitiva. La decisión que va a emitir el árbitro de emergencia, ¿no? No es definitiva. Se discute mucho, por ejemplo, este, oye, esta decisión
del árbitro de emergencia es un laudo, no es un laudo. Lo cierto es que es una decisión, ¿verdad? Obviamente, este árbitro de emergencia, al momento de aceptar, al momento de su aceptación, va a tener que presentar, como todos los árbitros, su deber de revelación. Es decir, va a tener que cumplir con las características de imparcialidad, de idoneidad. ¿Mm? El árbitro va a tener que revelar, ¿no? Y poner de conocimiento a las partes todos aquellos supuestos, ¿no? Que acrediten idoneidad, que acrediten imparcialidad. En caso de que exista alguna duda, ¿verdad? Para que las partes, al momento de analizar a este árbitro de emergencia, puedan manifestar este, o bien su conformidad, ¿no? O bien lo que corresponde a su derecho. Pero lo cierto es que una característica que reviste al árbitro de emergencia es la celeridad. Y esta celeridad implica un análisis superfluo de la controversia. No es un análisis propio como lo hace un tribunal arbitral. Por ejemplo, y esto es uno de los cuestionamientos al árbitro de emergencia. Pero, estimados amigos, este cuestionamiento no nos debería llevar a negar la figura del arbitraje de emergencia, porque como hemos indicado, esta figura es importante porque el árbitro de emergencia es necesario, pero se tiene que regular. Y la actual ley lo está haciendo, el reglamento lo está haciendo. Doctor, ¿y puedo cuestionar la decisión del árbitro de emergencia? ¿Puedo cuestionar su decisión? Sí, tiene un control ex post. ¿Qué significa esto? Que una vez emitida la decisión, las partes pueden hacer valer su derecho, como les comentaba, por ejemplo, el caso del amparo que se ha interpuesto por una entidad del gobierno central respecto a una decisión de un árbitro de emergencia. Es decir, las Cortes Superiores de Justicia, en este caso la Sala Constitucional, va a revisar esa decisión cautelar. Porque esa decisión cautelar no puede, pues, afectar derechos al debido proceso, por ejemplo, a la defensa, a la legalidad. Interesante, ¿verdad? Doctor, si esto es así, nos vamos al otro lado. Si la entidad puede cuestionar la decisión, entonces a quien favorece la decisión, en el eventual escenario que sea para un contratista, por ejemplo, la no ejecución de una garantía de fiel cumplimiento, se emite la decisión cautelar, se comunica a la entidad, a las partes,
y la entidad, pese a esa decisión cautelar, quiere ejecutar la garantía de ese cumplimiento. Entonces la pregunta es, ¿el contratista puede solicitar que esta decisión cautelar se ejecute judicialmente? ¿Mm? Y nos vamos al cuestionamiento que nos hicimos hace un momento. ¿Es un laudo? Lo cierto es que es una decisión, ¿no? Y las partes se han sometido a ello en la cláusula arbitral o la cláusula de solución de controversias. Recordemos, estimados señores, que el artículo 48 del Decreto Supremo 1071 establece el auxilio judicial. ¿Y qué es el auxilio judicial? Es cuando acudo al Poder Judicial, que es nuestro Poder Jurisdiccional ordinario, para que vaya, ¿no? Y preste auxilio al árbitro de sus decisiones. O sea, sí se puede. Sí, sí se puede. Porque la parte interesada, ¿no? Tiene que activar esta figura. Entonces, ante la negativa, ¿no? De que la entidad no cumpla con la decisión emitida por el árbitro de emergencia, se acude al organismo jurisdiccional para que ésta ejecute esa decisión. ¿Mm? Algunos centros de arbitraje, si no me equivoco, la Cámara de Comercio de Lima, en el reglamento del año 2017, establecía que con el solo hecho de aceptar el reglamento, con el solo hecho de aceptar el reglamento, ¿no? Y someterse, las partes se someten, significa que van a acatar la decisión de los árbitros. Y ello es correcto. Pero pese a ello, no se cumple. Bueno, particularmente yo he visto alguna oportunidad el año pasado, una provincia se emitió una decisión cautelar y la entidad no quiso cumplir la decisión cautelar. ¿No? Continuemos. Entonces vemos que la figura del árbitro de emergencia es muy importante. Eh, es muy importante porque tiene características distintas. ¿Por qué? Porque, o tiene dos características distintas, si se quiere. Porque una posición es que yo debo aceptar expresamente en en el convenio arbitral, debo aceptar esta figura del arbitraje de emergencia expresamente, dejarlo consignado en el contrato. Y la otra característica o la otra posición es que la figura o debo consignar la negativa también expresamente.
Porque normalmente, ¿qué dicen las cláusulas? Una cláusula ahora. Eh, a ver, déjame buscar por acá algo. Bueno, las partes, ¿no? Se somete, las controversias derivadas del presente contrato se someterán a arbitraje, a conciliación, arbitraje según acuerdo de las partes, ¿no? Segundo párrafo. Las partes acuerdan que las controversias serán administradas, no sé, la Cámara de Comercio de Lima. Estoy aceptando, pero no estoy dejando mi negativa expresa de rechazar esta figura o de aceptar esta figura. Pero lo que sí estoy aceptando es de que cualquier controversia que surja a partir del presente contrato serán administradas en el centro de arbitraje tal y bajo el reglamento del centro de arbitraje. Interesante, ¿no? Doctor, y esta solicitud, la solicitud de medida cautelar, tiene que pasar por una evaluación, ¿sí? Tiene que pasar por una evaluación. Pero lo más importante que debe evaluar, en este caso, el árbitro de emergencia, es verificar si cumple con la llamada verosimilitud del derecho. ¿Qué es esto, doctor? Es que la medida cautelar no debe tener relación o correlato con el futuro proceso, con las pretensiones del futuro proceso arbitral que se va a interponer. Es decir, como decía, con relación con las pretensiones. Tiene que tener una relevancia con las pretensiones o una relación con las pretensiones. Doctor, ¿debe haber un análisis de profundidad de las futuras pretensiones? No necesariamente. Por ejemplo, me han resuelto el contrato y yo acudo al arbitraje de emergencia dentro del plazo, como le dije hace un momento, dentro del plazo de caducidad de los 30 días hábiles en general. Entonces, ¿qué es lo que se solicita? ¿No? Que me, que no me, que me entregue mi carta de fiel cumplimiento y yo de repente continuar con la ejecución del contrato. ¿Mm? Porque me parece indebida la resolución del contrato, que eso ya lo verá el tribunal arbitral o el árbitro único en su defecto. Entonces, el árbitro de emergencia lo que tiene que revisar de esta solicitud cautelar es el correlato, como les indiqué, de las futuras pretensiones. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir del arbitraje de emergencia? Mm, A ver, sí, hemos indicado la urgencia, hemos revisado la verosimilitud del derecho. Se ha indicado también que el árbitro de emergencia debe verificar la verosimilitud del derecho, la urgencia y la posibilidad de aplicar una contracautela dependiendo de las circunstancias del caso.
Y respecto a esto último, doctor, no se ha hablado de aplicar, por ejemplo, el decreto de urgencia 020-2020 o aplicar un control difuso. Eso va a depender del árbitro de emergencia. La inaplicabilidad de esta normativa, ¿no? Para un caso específico. Si voy a requerir una contracautela o no. Porque se ha visto, no, para presentar una solicitud de un arbitraje de emergencia, se requiere que el contratista, o bueno, el solicitante, o la parte presente, una garantía, una garantía equivalente al 10% del monto, en este caso el ejemplo del contrato. Y si no lo tiene, se tiene que hacer un análisis por qué no se le va a requerir. ¿Mm? ¿Qué más debe revisar, estimado doctor, el árbitro de emergencia? Teniendo en consideración que el árbitro de emergencia es quien emite la decisión. Como hemos indicado hace un momento, hemos indicado que cuando se emite esta decisión, por ejemplo, y lo más discutido, he visto, por lo menos en la experiencia, es si va a pedir el requisito de la contracautela, como les había indicado, que establece el decreto 020-2020. O puede o no aplicar la necesidad de que se presente una fianza. ¿Mm? Porque va a tener que hacer un análisis el árbitro de que si es correcto o no, más allá de que sea discutible. Pero vámonos más allá. ¿Cuál va a ser el alcance de esta decisión? ¿Es válida? Más allá de la interpretación de la norma que lo dé. Disculpen, estoy con los plazos correctos, por favor, o con el tiempo correcto. Doctor, ¿qué tal? Sí, contamos con el tiempo correcto, no se preocupe. Ya, está bien. ¿Mm? Doctor, Joseph me pregunta, ¿es costoso el arbitraje de emergencia? Y yo les pregunto, entre que te ejecuten una fianza,
en un contrato de 20 millones de soles a que hagas valer tu derecho presentando una solicitud cautelar, obviamente el costo va a ser menos, porque la carta fianza equivale al 2% de ese monto, que vendría al 10% de ese monto, que vendría a ser 2 millones de soles. Te van a ejecutar una garantía de 2 millones de soles. ¿Mm? Y si es un contrato de 40 millones de soles, te van a ejecutar una fianza de 4 millones de soles. ¿Cuánto daño causa eso al ejecutarte una fianza? Te genera un perjuicio en el sistema financiero del privado. ¿Cuánto es el mayor costo financiero que voy a tener que asumir? ¿Mm? Es dinero en sí, porque va a existir un costo financiero. Y cuando la entidad requiera la ejecución, la entidad financiera va a tener que cumplir con la decisión de la entidad. Y es un costo altísimo frente, obviamente, a, al costo de una solicitud de arbitraje de emergencia. Doctor, ¿y estos costos son iguales? No, recordemos lo que dijimos hace un momento, que cada centro de arbitraje regula esta figura. Cada centro de arbitraje tiene sus tarifarios propios, porque así se mueve el mercado arbitral se autorregula si se quiere. ¿Mm? Así es, estimados amigos. Bueno, ¿qué más podemos decir del arbitraje de emergencia? Vamos a revisar. Tras emergencia ya hemos hablado de la designación, hemos hablado de la competencia, hemos hablado de que es una decisión provisional, ¿no? Hemos revisado que esta decisión, hemos hablado que esta decisión va a ser revisada por un tribunal arbitral al momento de su constitución. Siguiente, por favor. Ah, ah, ¿qué más podemos ver? Mm, el costo del proceso, la regulación. Siguiente, por favor. Ya. Pasemos a la filmina. No, está bien. ¿Qué más podemos decir? Ya vamos a estar una hora. Doctor, a ver, dame unos minutos. Doctor, ¿la entidad puede oponerse a la decisión cautelar? ¿Puede,
disculpen, la entidad puede oponerse, bueno, sí, a la decisión cautelar o a una solicitud de arbitraje. ¿Mm? Las entidades no tienen todo el derecho de ejercer su defensa a través de la Procuraduría, a través de sus procuradores quienes ejercen la defensa jurídica del Estado. Y pueden hacerlo. Llámese oposición de, de, de la solicitud cautelar o de la decisión cautelar, o llámese para ejecutar la decisión cautelar. Pueden incluso iniciar acciones judiciales, como les dije hace un momento, para ejercer su derecho de defensa. Porque es una tutela jurisdiccional. No se puede evitar. No podemos evitar que el Estado se defienda. Y serán, como les dije, los órganos jurisdiccionales, la justicia ordinaria, el Poder Judicial, la que decida, pues, si fue correcto lo que hizo el árbitro de emergencia o no fue. Son las estrategias que tiene el Estado para ejercer su defensa, para, para acudir al órgano jurisdiccional. ¿Mm? Bueno, ¿qué más podemos indicar? ¿Qué más podemos indicar? A ver, yo creo que con eso podemos, bueno, con eso creo que por el tiempo también eh, estaría bien. Por ahí yo este, dejo a los organizadores de quizá los participantes tienen algunas interrogantes para poder absolver en este momento. Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. De hecho, es un tema muy interesante, el tema del arbitraje de emergencia. Nuevamente quiero reiterar nuestro agradecimiento por parte de todo el CAE por su participación y por su compromiso para esta cátedra arbitral. Y más que todo para darnos una reflexión desde su perspectiva jurídica sobre la materia, así como también la difusión, ¿no?, de todo este contenido jurídico en materia de arbitraje. Y sí, doctor, tenemos algunas preguntas seleccionadas para que pueda darle respuesta a la gente del público. Una primera pregunta seleccionada, doctor, por parte de la compañera Melissa Fernández. ¿Es posible iniciar un arbitraje de emergencia después del otorgamiento de la buena pro y antes del perfeccionamiento del contrato? Ya, yo tengo ahí una duda, quizá pueda ser cuestionable, quizá después de lo que voy a decir van a, van a llover críticas. La experiencia, he trabajado como asesor en algunas entidades públicas a nivel nacional. A ver, me han otorgado la buena pro, esta buena pro ha quedado consentida, ¿verdad? Y tengo 8 días para presentar los documentos de la suscripción del contrato. Estos 8 días, mi pregunta es, ¿en qué etapa estamos? Porque ya quedó consentida la buena pro. ¿Estamos en una etapa del procedimiento de selección o estamos en una etapa de la ejecución contractual? Doctor, ¿cómo va a ser esa pregunta?
La etapa de la ejecución contractual es a partir de la suscripción del contrato. Entonces, ¿qué es esta etapa? ¿Por qué? Porque solo me falta presentar los documentos para la suscripción del contrato, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, no sé, no me acuerdo dónde leí. Estos 8 días, una cosa es la suscripción del contrato y otra cosa es el perfeccionamiento del contrato, porque el perfeccionamiento del contrato termina con la suscripción, la materialización del contrato, que contiene todas las cláusulas. Por ejemplo, en una, en una contratación, una contratación directa, las contrataciones directas se hacen porque tienen una característica de inmediatez y son de emergencia, por ejemplo, ¿no? Vamos a comprar no sé, vamos a descolmatar un río, porque si no se va a inundar las casas. Entonces yo tengo que contratar rápidamente y después regularizo. Otorgo la buena pro, tengo un plazo para presentar los documentos para suscribir el contrato, ya culminé mi prestación, pero me falta la garantía de fiel cumplimiento y no suscribo contrato, me declaran la pérdida de la buena pro. Podemos hablar de la preexistencia de un contrato, podemos presentar una solicitud cautelar ante un árbitro de emergencia. ¿Mm? Algunos colegas dicen no, porque no hay cláusula arbitral. Pero recordemos que el artículo 45, vamos a ver, de contrataciones del Estado, nos vamos acá, reglamento. Dame un minuto, por favor, dame un minuto. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Wow, lo tengo. Las partes pueden someter a la controversia, ¿no? Todas aquellas que estén relacionadas a la ejecución, invalidez, resolución del contrato, la preexistencia del contrato, dice, ¿verdad? Entonces, si esto es así, podemos, podemos someter a controversia, doctor. Sí. Ah, no lo encuentro. Va a demorar en cargar. Pero bueno, esa es mi respuesta. Listo, doctor. Acá tenemos otra pregunta. De hecho, me parece muy interesante esta pregunta por Araceli Soria. Casi todas las medidas cautelares donde aplican control difuso se están dejando sin efecto, con medidas cautelares en amparo, porque las salas señalan que no se aplica control difuso para medidas cautelares. Ante ello, la señorita Araceli Soria pregunta cuál es su opinión respecto a ello. Ya, este, en efecto, como indiqué hace un momento, los árbitros de emergencia, al, al ser designado, ya asumen una competencia. Inmediatamente. Entonces,
tiene que ver mucho que se haga o que se revise cuál es el análisis o cuál es la fundamentación de la medida cautelar. Y como indica la participante, en efecto, muchas de las decisiones han sido cuestionadas, porque efectivamente no se aplica el control difuso. Y eso, quiero decirles que hay centros de arbitraje en nuestro país, cuestionados también, que han utilizado esta figura. ¿Mm? Entonces, al no aplicar correctamente, al no hacer un análisis correcto, al no aplicar el control difuso, ¿no? Y hacer un análisis, una debida fundamentación, pues va a conllevar a que, la decisión cautelar obviamente pueda ser revisada jurisdiccionalmente, la justicia ordinaria. Sí, 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 yo he visto este, en varios casos de eso y mucho más en provincia. Eso es, amigo.